de lo que aquí estuvo sucediendo el día de ayer con nuestros niños, ¿verdad? Así es que vamos entrando en materia. Este mes hemos estado tocando varios aspectos en nuestra relación con Dios, ¿sí? Y sus efectos. Y hablamos primero, el primer domingo del mes, hablamos acerca de la necesidad de la proximidad, de estar cercano, el saber que Dios está con nosotros, en nosotros siempre, en todo momento, donde quiera que andamos. Eso fue lo primero que aprendimos. Número 2, el domingo pasado estuvimos estudiando acerca de la necesidad que tenemos y los beneficios de pasar tiempo a solas con Dios. ¿Se acuerda? Pasar tiempo a solas con Dios. Espero que durante la semana lo haya practicado. Porque déjeme decirle algo, una vez que empiezas a practicar el tiempo a solas con Dios, te quedas picado. Así como que quieres que se repita y lo buscas a cada rato, en cada vez que tienes oportunidad. Y el tema de hoy, número 3, tiene que ver con descansando en Dios. Descansando en Dios, ¿verdad? Entrando en el reposo, en el descanso de Dios, ¿sí? Vivimos atareados, vivimos a la carrera, preocupados de allá para acá, yendo, viniendo. No tenemos tiempo para nada, no descansamos, ¿verdad? Y nuestro pasaje habla precisamente de esto, ¿verdad? Del reposo. Así que vamos tratando de desmenuzar rápidamente, porque son 16 versículos. No se asusten, no los vamos a ver a detalle todos, pero vamos tratando de encontrar qué podemos aprender y aplicar en nuestras vidas con respecto al tema del reposo. Y dice Hebreos 4:1, donde acabamos de leer, dice: temamos. Yo no sé tú, pero lo primero que digo, bueno, espérame, si me estás hablando de reposo, ¿por qué me dices que debo tener miedo? O sea, si pienso en la palabra temer, ya no puedo estar descansado, ya estoy preocupado. Temamos, dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿sí? Ahora, ¿de qué está hablando? El pasaje en general está hablando del descanso, del reposo, ¿verdad? Y como le digo, a todos nos gusta la idea de descansar. ¿A quién no? Tenemos ese gusto, ¿verdad? Pero estamos tan atareados y tan solo oír la palabra descanso, como que nos hace sentir menos descansados o menos cansados, diríamos, ¿no? Pero el verdadero descanso es el que proviene de Dios. Es lo que encontramos en este pasaje. Podemos entrar en ese descanso, es una promesa. No es solamente, ¿verdad?, para aquellos. Ahora, el punto está en que si nos regresáramos tantito, y eso es lo bonito de la escritura, que hay que ver siempre el contexto. En el versículo último del capítulo anterior, o sea, Hebreos 3:19, dice que vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esto es lo que conecta lo que acabamos de leer. El pueblo de Dios no pudo entrar por causa de incredulidad, es lo que está diciendo. Y entonces dice, temamos pues, o sea, por lo tanto, porque el pueblo de Dios por incredulidad no entró, por lo tanto tú y yo temamos, ¿verdad? Entonces, esa advertencia que pudiera parecer contradicción, más bien se refiere a poner atención. No está diciendo que tengas miedo, ¿verdad? Sino que de alguna manera le des importancia, pon atención, fíjate bien, procura hacerlo, ¿verdad? Y algo que me llama mucho la atención es que está en plural. Dice, no está diciendo debes temer, está hablando en plural. No se trata solamente de temer yo, sino se trata de temer cada uno de nosotros. El deseo que tiene Dios, ¿sí?, de que podamos disfrutar su descanso es para todos, no es para unos cuantos, ¿sí? Es para todos. Y la Biblia siempre está enfatizando este sentido de comunidad. Habla porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Sí, al mundo, claro está que lo personalizamos, pero siempre está buscando en sentido de comunidad. Y como le decía, Dios está invitándonos a poner atención, a estar atentos, ¿verdad? A que salgamos de nuestra zona de comodidad. Muchos de nosotros nos gusta estar ocupados. Yo lo he platicado con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? En una ocasión nos tocó ir a un lugar apartado donde ni siquiera había señal de internet. Y le decía a mi esposa, ¿sabes qué? O sea, estoy desesperado porque
O sea, me siento culpable de no estar haciendo nada, ¿verdad? O sea, como que estamos acostumbrados, nos cuesta trabajo pensar en descansar. Yo sé que hay uno que otro flojito en otras iglesias, aquí no, ¿verdad? Pero nos cuesta trabajo, no sé, descansar, ¿sí? Pero nos está invitando a poner atención a lo que le sucedió al pueblo de Dios, y esa reflexión nos coloca en una nueva postura delante de Dios. El versículo 2, Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros, si se fija, ahora aquí está Dios conectando con toda claridad que no solo está hablando del pueblo de Dios que por incredulidad no entró, sino dice también ustedes, también nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuán necesario, mi hermano, es que al estar escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, cantando la palabra de Dios, tengamos una actitud de escuchar creyendo. Escuchamos tantas cosas y no las creemos. A lo mejor pensamos, bueno, eso el pastor, porque él es el pastor. Pero no las creemos, no nos las apropiamos, y es lo que sucedió. El pueblo de Dios en el tiempo que se está refiriendo aquí es que, si ustedes recuerdan, estaban en esclavitud en Egipto. Dios ¿se acuerdan las 10 plagas? Dios los rescata, los saca de ahí, ¿sí? Y el Mar Rojo, ¿se acuerda cuando se abre y pasan en seco y se ahoga todo el ejército? Dios los liberó del imperio más poderoso que existía en aquel entonces, el pueblo egipcio. Y no solo eso, les dio agua, fíjense, golpeaban la piedra y salía agua, ¿sí? Les dio maná, el pan del cielo, codornices para que comieran. Inclusive dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estuvo todo siempre con ellos, y es el momento precisamente el que está hablando aquí. Están ahora a la orilla, aquí dice, aquí está la tierra prometida, están en la pura frontera, ¿sí? Vamos a entrar, y entonces manda Moisés 12 espías a investigar, ¿sí? Recorren los espías la tierra, se maravillan, están impresionados, ¿verdad?, de lo que vieron, pero regresan desanimados, regresan con miedo, con inseguridad, con duda. Mi hermano, ¿cuántas veces Dios está hablando a nuestras vidas? Volteamos y vemos que de alguna manera hay bendición, a lo mejor para otros. No, bueno, es para otros, pero para mí no. O le tenemos miedo al ver la prosperidad o el poder que Dios tiene, ¿sí? Y después de todo lo que Dios había hecho con el pueblo en su vida, era para que hubieran regresado gozosos, llenos de esperanza, ¿verdad? Pero eso no fue lo que sucedió. Eso no fue lo que sucedió. A pesar de que había una promesa, ¿sí? No entraron por falta de fe, porque no creyeron. Sí, o sea, Dios dijo que nos iba a dar la tierra prometida, pero no le creemos. Dios les prometió que entrarían, hizo grandes señales, grandes maravillas, los llevó hasta la frontera, ¿sí? La palabra fue dada, la promesa fue lanzada por Dios, las señales fueron mostradas, Dios les lleva al pueblo a la frontera, ¿sí? Y ellos no creyeron, simple y sencillamente no creyeron. El mensaje que oyeron ellos no les sirvió de nada porque no creyeron. Mi hermano, necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios que recibimos cada domingo. No nada más cada domingo, pero al menos lo que ahorita estamos escuchando. Recibirlo y creerlo, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Tenemos que aprovechar este tiempo, ¿sí? Pero me da la impresión que estos 12 espías, cuando entraron y vieron la tierra, se olvidaron de Dios, se olvidaron de su promesa. Empezaron a ver estos grandes hombres, grandes ciudades amuralladas, difíciles, y se olvidaron de la protección de Dios, se olvidaron de todo lo que Dios ya había hecho y lo que Dios había prometido. ¿Se acuerdan? Hace tiempo predicamos un tema que decía: si Dios lo ha hecho una vez, lo volverá a hacer. Y parecería que ante nuestras circunstancias que enfrentamos se nos olvida lo que Dios ya ha hecho antes. Y entonces entramos con miedo y con incredulidad. Se olvidaron de la protección que Dios había estado lanzando sobre de ellos. Se están basando en la lógica, basándose en lo que están viendo, en lo que están observando, ¿sí?
Esa es su manera de ver las cosas, y tú y yo tendemos a hacer lo mismo. No, está dificilísimo que esto suceda. No, ¿cómo va a ser posible? Y tendemos a evaluar todo en circunstancias. Nos basamos en la lógica, en nuestros criterios, y tendemos a hacer por un lado la fe. Y aunque la Biblia nos dice con toda claridad que debemos andar por fe, no por vista. Es más, el mismo libro a los Hebreos, pero en el capítulo 11, versículo 1, nos da la definición de fe. Una definición de fe que hemos escuchado muchas veces. Y dice que fe es la certeza de lo que se espera. Mire, certeza. A veces yo creo, está como la canción, yo creo que va a llover, ¿verdad? Parece que va a llover. O sea, creemos tantas cosas, pero no tenemos certezas de ellas. Pues yo creo que Dios me va a ayudar. De veras, pero ¿lo dices porque quisieras o porque tienes la certeza? Dice, fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esto es fe en realidad. Fe no es dudar, ¿sí? No es tampoco creer, así de yo creo. Fe es saber. Fe es certeza, es convicción. Y entonces nos lleva a un aspecto práctico de la fe. Fe es conocer. Mira, mi hermano, es como si yo te dijera, ¿estás tú o crees tú que una persona pudiera regalarte ahorita $1,000? ¿Cuál sería tu pregunta? Creo que lo primero que dirías, bueno, ¿de quién me estás hablando? Porque si es del pastor, mira, no creo que ni 100 me dé, ¿verdad? Pero si estuvieras hablando de una persona poderosa, millonaria, dirías, no, pues creo que sí. O sea, tenemos que comprender que la fe tiene que venir relacionada con un conocer al autor de esa fe, al que va a responder a las promesas emitidas. Fe es depositar en Dios nuestra expectativa y esperar y dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Nos va a dejar sorprendidos. Esto es verdaderamente que, mira, por ejemplo, yo lo veo, mis hijos, digo, ahora ya están grandes, pero conforme estaban pequeños, ellos no vivían temerosos de decir, ¿iremos a desayunar mañana? Ellos de alguna manera conocían a su papá o conocen a su papá, y eso les permitía creer y vivir creyendo que el día siguiente iban a levantarse y desayunar, aunque fuera algo básico, pero iban a desayunar. No sé si me doy a entender. Fe es conocer. Y mi hermano, ¿sabes por qué tienes tantos miedos? Tanta inseguridad en relación con tu futuro. Ese temor a no saber qué es lo que va a suceder es porque no estás conociendo bien a Dios. Si estos hombres hubieran entrado a la tierra prometida y haber visto los muros, las ciudades amuralladas, hubieran dicho, wow, qué grandes son estos muros. Oye, pero ¿te acuerdas cuando Dios abrió el Mar Rojo? Sí, ¿te acuerdas? Y se abrió y pasamos. ¿Y te acuerdas cómo cuando pasaron los egipcios luego el agua se regresó y los ahogó? ¡Ay, sí, cierto! No, entonces estos muros, me doy a entender, esto es bien importante. Nos olvidamos, aunque conocemos a Dios, a la hora que enfrentamos un problema, una circunstancia, una inseguridad, nos olvidamos todo aquello que sabemos o conocemos de Dios. Y es por eso que aquí es lo que está tratando de transmitirnos el Espíritu Santo, ¿sí? El día que conozcamos mejor a Dios, que es el creador de todas las cosas, es el autor y el consumador de nuestra fe, es aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el dueño del oro, es el dueño de la plata, es aquel que te ama. Y entonces puedes decir, en Él sí puedo creer, en el pastor no, pero en el Dios, este Dios, claro que puedo creer. Esto es lo que está invitándonos. Y entonces conforme lo vas conociendo y te das cuenta de lo que es Dios capaz, entonces ya no tendrás miedo, porque sabrás que Él es tu Padre, que Él es tu proveedor, es tu protector, porque no solo va delante de ti, va contigo y además te va cubriendo la retaguardia. Es lo que dice el Salmo 139 y dice el salmista, o sea, no puedo comprender, es demasiado maravilloso para mí esta noción. Esta es una realidad, ¿sí? Abraham no se convirtió en el padre de la fe por oraciones, porque hizo o porque sus oraciones fueron respondidas, sino porque conocía a Dios. Era su amigo, conocía a Dios.
El pueblo ya conocía a Dios y no debió haber dudado, pero dudó. Habían visto el poder de Dios, como les decía ahorita, las plagas, el mar, no sé, el pan, las codornices, el agua, todo lo que les dio por todas partes, inclusive al final de 40 años, ¿te puedes imaginar? 40 años caminando por el desierto. Y dice Deuteronomio 29 que ni la ropa ni el calzado se desgastaron. Oiga, esto está bien suave. Yo sé que a las mujeres no les gusta mucho, porque van a decir, ay, voy a tener que traer los mismos zapatos por 40 años. Les encantan los zapatos a las mujeres, ¿verdad? Pero precisamente lo que está aquí diciendo, ¿no? Esa provisión, ¿verdad? Ahora, ¿será que ellos no habían en verdad conocido a Dios? Porque aquí viene otro rasgo, en donde creo que conforme vamos medio conociendo a Dios, nos acercamos a Él en un concepto equivocado. Queremos ver las manifestaciones de su poder, sus señales, sus maravillas, pero no estamos interesados en su presencia. ¿Cómo conocer a Dios si no estamos con Él? ¿Sí? Inclusive ese fue el problema del pueblo de Dios. En una ocasión, el pueblo allí en Éxodo 20 le dijeron, mira, ¿sabes qué, Moisés? Vamos haciendo una cosa, nosotros no queremos hablar con Dios. No. Ve tú, habla con Él y lo que Él te diga, vienes y me lo platicas. Fíjese nada más. Es como si tú pretendieras esperar a que lo que Dios te dé en tu vida espiritual solo lo recibas el domingo aquí, que digas, pastor, pues déme todo lo que Dios dice y ya me voy toda la semana. Tristemente hay muchos cristianos que así quieren vivir, con el sermón del domingo, y cuando el sermón no alimenta, imagínate nada más el caos en el que se encuentran sus vidas entre semana. ¿Cómo experimentar ese descanso? ¿Sí? Dejemos de buscar experiencias sobrenaturales, busquemos la presencia manifiesta de Dios. Dejemos de andar detrás de las señales, ¿sí? Mi hermano, salgamos de la superficialidad que estamos viviendo. Y te diría, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te digo, despierta, abre los ojos ante la realidad de quién es el Dios ante quien hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza. En quién es ese Dios ante quien nuestra vida depende. Quién es ese Dios que tiene el control de todo lo que sucede en nuestro entorno. En el nombre de Jesús, despertemos. Y este pasaje está haciendo un paralelo muy interesante. Está diciendo que de la misma forma en que la palabra fue predicada al pueblo de Dios en el desierto, también es predicada a nosotros el día de hoy. El día de hoy. Ellos recibieron una promesa, no creyeron en ella. Ellos recibieron la verdad, no creyeron la verdad. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dudado de la palabra de Dios? Dudamos de su presencia. El problema que ellos vivieron en el pasado es el mismo que tú y yo experimentamos el día de hoy, aunque no estemos en la frontera de una tierra prometida. Y tristemente para muchos cristianos, de la misma manera que ellos no creyeron, muchos tampoco creen. Y entonces te preguntaría, mi hermano, ante esta realidad, ¿cuál va a ser tu respuesta? Porque Dios no ha dejado de hablar, Dios sigue hablando. ¿Qué vas a responder? La respuesta del pueblo en aquel entonces fue incredulidad. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Vas a vivir con la certeza de quién es Dios o dudando de qué es lo que puede hacer por ti? Vas a dudar, lógicamente, al enfrentar tu futuro. Vas a dudar de la certeza de que Dios va siempre contigo donde quiera que vayas y no importa lo que estés experimentando. ¿Cómo es que has enfrentado tus circunstancias, tus adversidades? Problemas familiares, tus enfermedades, crisis financieras, la preocupación por tus hijos. ¿Cómo has enfrentado hasta el día de hoy? Porque el pasaje nos está diciendo que el pueblo escuchó, pero de nada les valió porque no vino acompañado de fe, ¿sí? Oír no es suficiente. Necesitamos, lógicamente, traer a la memoria quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es importante que traigamos a la memoria, ¿sí? Que sepamos quién es el que está hablándonos el día de hoy, ahorita, en este momento. Porque oír no es suficiente. Es necesario creer, tener fe, convicción, confianza. Es recordar quién es Dios. Necesitamos oír con fe. Lo que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no consideraron quién era el que estaba hablando. No se acordaron de lo que Dios ya había hecho por ellos. No pensaron en lo que Dios estaba haciendo, inclusive en ese preciso momento. Miren dónde estaban, al borde de la tierra prometida.
Tristemente nosotros tampoco. Y te pregunto, ¿cuál sería tu respuesta a Dios el día de hoy? Porque en muchas ocasiones tú y yo actuamos como si la batalla estuviera perdida. Y te digo, mi hermano, no puedes olvidarte del poder de Dios el día de hoy, de lo que ha hecho antes, pero acuérdate hoy. Dudamos de su presencia en nuestra vida, de su provisión, pero no te ha faltado, no te ha dejado, no te ha abandonado. Versículo 3, Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, y ahí está haciendo una transición, entramos en el reposo. Ahora, está haciendo la similitud de la entrada a la tierra prometida, que fue prometido precisamente y no creyeron y por eso no entraron, pero ahora nosotros nos está diciendo que en la medida que creamos podemos experimentar el descanso de Dios. Y esto es precisamente el núcleo de todo. Entramos en el reposo de Dios, ¿sí? Aquí en los versículos del 3 al 6 nos damos cuenta inclusive que hace referencia a Génesis, al libro de Génesis en la creación, ¿sí? Está haciendo una comparativa, inclusive está exhortando. Tenemos que acordarnos de una cosa, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada que tengas fe. Dios se goza en que tengas fe, ¿sí? Así es que es muy importante que no perdamos de vista, ¿sí? Ahora dice el versículo 3 que aunque las obras suyas, o sea las de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿sí? Nos damos cuenta que en Génesis y también en Éxodo y también en Hebreos en varias ocasiones nos dice que aún, o sea, 6 días trabajó Dios y al séptimo día descansó, ¿sí? Séptimo día, el día de reposo. No es un día en particular, no es el domingo, no es el sábado, como lo quieras llamar. Está hablando de un concepto espiritual, ¿sí? Es un tiempo eterno, ¿sí? De Dios en su presencia, y a eso es lo que nos está invitando. Nos damos cuenta que aún Dios, habiendo descansado el séptimo día, no quiere decir que dejó de actuar. ¿Te puedes imaginar que Dios dijera, independientemente si quieres considerar el séptimo día, el sábado o el domingo, no voy a pelear por eso, pero que dijera, hoy no, hijito, porque es domingo, yo descanso los domingos. Hoy no me busques, no me hables, no voy a hacer nada, estoy en mi reposo. No se refiere a eso. Inclusive ahí en Juan capítulo 5 vemos que Jesús dice, mi Padre trabaja hasta hoy y yo mismo también trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no se está refiriendo a que Dios al séptimo día dejó, ¿verdad?, de hacer algo, ¿sí? El descanso de Dios entonces no es dejar de trabajar, de eso no se trata. El descanso de Dios es en realidad otra forma distinta de trabajar. Es trabajar en fe, es trabajar sabiendo que Dios está con nosotros. No es una fecha, es una actitud, ¿verdad? De alguna manera nosotros deberíamos descansar trabajando y trabajar descansados. Debemos descansar trabajando y trabajar descansados. ¿Por qué? Porque así es Dios, ¿sí? Y todo tiene que ver con qué tanto conocemos a Dios. Pero cuando no lo conocemos, sentimos que somos nosotros los autores de nuestro destino, los forjadores de nuestras circunstancias. Y si bien es cierto que lo que sembramos cosechamos, pero tenemos que comprender que todo está en manos de Dios y no te toca a ti hacerlo todo. Está como érase un gallo que creía que si no cantaba un día, no saldría el sol. Entonces vivía angustiado, preocupado, y decía, es que no puedo dejar de levantarme temprano porque el día que me levante tarde el sol no va a salir. Y empezó a angustiarse, a preocuparse, empezó a desvelarse porque tenía miedo de dormirse y no despertarse antes del amanecer y que entonces el sol no saliera. Empezó a ir con el psicólogo, esto es una historia verdadera, con el psiquiatra, no es cierto, se quedaron muy serios, estoy hablando de un gallo. Fue con el psiquiatra y empezó a tomar ansiolíticos y antidepresivos y melatonina para dormir y todo lo que sea, porque vivía con una angustia. Y en una ocasión tomó tantos medicamentos que se quedó dormido. Y cuando abre los ojos y despierta, se da cuenta que el sol se había salido. Ay, quiere decir que entonces, aunque yo no cante, el sol sale. Y cuentan por ahí las malas lenguas que el gallo desde ese día en adelante cantaba más bonito que nunca. ¿Cuántos gallos hay aquí en esta mañana? Que creemos que el mundo gira en nuestro entorno,
que si no hacemos todo nosotros, nadie lo va a hacer, que todo depende de nosotros, ¿sí? Pensando que hay que hacer todo por su cuenta, que deben resolver todos los problemas que se presenten, que deben resolver por sí mismos todos. Déjame darte una noticia buena y una mala. La noticia mala, ¿sí?, es que el mundo no depende de ti. Si te mueres hoy, mañana la vida va a seguir. La vida va a seguir si te mueres hoy. Qué mala noticia, ¿verdad? El sol va a salir mañana como todos los días, aunque tú ya no estés. Ahora te voy a dar una noticia buena. El mundo no depende de ti, pero ahora ves el siguiente enfoque, por eso te puedes relajar y puedes descansar. Relájate, o sea, si te mueres hoy, el mundo va a seguir. No es que no importes, no es que no valgas, no es que no te amen, simple y sencillamente descansa en Dios. El mundo depende de Dios y es un Dios todopoderoso que ha prometido guardarnos y resguardarnos. Es por eso que deberíamos tú y yo trabajar descansados y descansar trabajando. Lógicamente deberíamos decir cómo le hacemos, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es eso, pensar en qué, ¿verdad? Yo no sé tú, pero a mí me cuesta mucho trabajo en la noche que llegue la hora para dormirme, ¿sí? No me quiero dormir, siento que no ha acabado el día y que si me duermo va a quedar muchas cosas pendientes. ¿Te identificas conmigo? Y dices que no, yo sé que es muy tarde, pero si me duermo no voy a acabar, va a quedar muchas cosas pendientes y ¿quién las va a resolver mañana? Entonces no me quiero dormir y entonces estoy en angustia porque no me quiero dormir. ¿Te identificas? Me cuesta mucho trabajo dormirme, pero también déjame decirte lo contrario, me cuesta mucho trabajo despertarme, porque una vez que ya me dormí, no quiero levantarme. Y podrías decirme, pues no, que no te quería ni dormir por tantas cosas, levántate para que las sigas haciendo. No me quiero levantar. Y yo creo que así es precisamente, nos cuesta trabajo entrar en el descanso, en el reposo de Dios, mi hermano, pero una vez que entramos, no vamos a querer salir, no vamos a querer salirnos de ese descanso, de ese reposo. Es precisamente lo que Dios está buscando y por eso dice, temamos, procuremos, hagamos la lucha, busquemos la manera de entrar en ese descanso de Dios, porque va a costar trabajo entrar. Pero una vez que lo empiezas a disfrutar, no te vas a querer salir del descanso, no vas a querer despertar, no vas a querer despertar. El versículo 7 en adelante está diciendo, hoy, se está refiriendo a nuestro tiempo, por si estás pensando en que esto es en el pasado, ¿sí? Y está diciendo, ¿sabes qué? Josué y Moisés no les dieron el reposo, ¿verdad? El día de descanso para nosotros es hoy. ¿Y de qué se trata? De que si oímos su voz. Si oyereis hoy su voz. Y mi hermano te diría, hoy estás oyendo la voz de Dios en lo que aquí está diciendo su palabra. Y te diría, créele, ten fe, no importa el tamaño de tus problemas. Descansa en Dios. Conoce a Dios, ¿sí? Dice versículo 11, entonces procuremos otra vez pues, por lo tanto, entrar en aquel reposo, ¿sí? Entrar en aquel reposo. Cuando dicen, no sea que caigamos, no se refiere a perder la salvación, ¿verdad? El versículo 12 en adelante nos dice ese pasaje tan conocido, la palabra de Dios es viva y eficaz. Mi hermano, si no conoces a Dios, métete a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y aquí lo está diciendo, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta cortar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay nada que esté oculto ante la palabra de Dios. La primera forma de conocer a Dios es metiéndonos a su palabra. Y este descanso opera cuando permitimos que la palabra de Dios nos transforme, que vayamos conociendo a Dios, ¿sí? Dios siempre está al tanto de todo, ¿sí? Y nos ha dicho de Jesús, el sumo sacerdote, nos dice ahí en esos versículos 14 al 16, cerrando el capítulo. Moisés, Josué pudieron haber fallado para llevar al pueblo al reposo, pero Jesús no. Y mi hermano, déjame decirte, no importa lo que estés pasando el día de hoy, Jesús ya lo experimentó. Lo que quieras pensar, Jesús lo experimentó, ya pasó por ahí. Y por eso nos está hablando de un sumo sacerdote, ¿verdad? Que conoce. Jesús es nuestro mediador. Jesús, ¿sí? No es tu acusador. Y Él está con los brazos abiertos, recibiéndote para que puedas experimentar ese reposo. Porque el primer obstáculo al reposo es
el que no tengas la vida eterna. Y es por eso que el primer paso que tenemos que hacer es creer en Jesús, entregar nuestra vida a Jesús. Y si en esta mañana tú no le conoces, no has tomado esa determinación, ¿por qué esperar más? Vives angustiado, tratando de resolver las cosas por tu cuenta. Necesitas poner tu confianza en Jesús para que Dios te adopte como su hijo. Y entonces ahora sí, como hijo, empiezas a experimentar. Está Jesús con los brazos abiertos y te digo, ven a Jesús. Y termino con este pasaje de Mateo 11:28. Mateo 11:28. Dice Jesús, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer Jesús? Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. En Jesús está la fuente de nuestro descanso. Ahí está. Y nuestra vida podrá estar llena de fatigas, de cansancio, de pecado, de dolor, de enfermedad a lo mejor, de carencias, ¿sí? Pero en Jesús está nuestro reposo. Y cuando descansamos en el Señor, vamos a descubrir esa paz y esa alegría, ese reposo, ese descanso que solo Él puede ofrecernos. Y yo te termino diciéndote, si Dios te ha traído hasta aquí el día de hoy y ha respondido como ha respondido en tu vida y en la vida de los demás, ¿por qué no responderá de la misma forma con la circunstancia que el día de hoy está experimentando? Tenemos que creerle a Dios, porque mientras no le creamos no podemos entrar a ese reposo. Creerle a Dios, creerle a Dios. Entonces nos metemos a la Biblia y vamos conociendo quién es Dios. ¿Quién es ese Dios que es capaz de hacer todo aquello que nosotros no podemos? Y que nos explica aquí en la palabra, en su palabra, en la Biblia nos explica lo que nos toca a nosotros y lo que le toca a Él. Y entrar en el descanso de Dios es dejar que Él haga lo que le toca hacer y yo hacer lo que a mí me toca hacer. Demos este paso en esta mañana, confiados, buscando conocer a Dios, metiéndonos a la Biblia para conocerle y traer a la memoria, recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso son bonitos los testimonios de la vida de los demás, cómo se mueve Dios, porque entonces vemos y conocemos mejor a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites entrar en tu descanso. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres misericordioso. Permítenos, Padre, conocerte mejor. Impúlsanos, llévanos, mi Dios, a buscarte con mayor intensidad, Padre, para conocerte y ser recordados continuamente de quién eres y de lo que eres capaz de hacer en nosotros, Señor. Derrama de tu presencia, fortalece nuestra fe, Padre, para que podamos entrar en tu reposo, en tu descanso, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Es que me comentan que hay personas que quieren recibir a Jesucristo por primera vez el día de hoy. ¿Dónde está? Venga para acá, entonces vamos a orar. Esto no podemos desaprovecharlo. Y si usted no lo expresó, pero quieren aprovechar este momento para iniciar su caminar en una relación personal con Dios, pase también. Aquí solo vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, venga aquí, no me tenga miedo aquí. ¿Alguien más? ¿No? Cierre sus ojitos, vamos platicando con Dios. Repita conmigo, ¿sí? Vamos platicando. Dios, en esta mañana te damos muchas gracias por tu favor, por tu misericordia y en tu presencia en esta mañana. Reconozco todo mi pecado, te pido perdón, me arrepiento. Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Gracias por el perdón de mis pecados, por la salvación que ahora me has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, si pasan aquí con Ivette, les va a dar una Biblia para que puedan empezar a leer todo lo que estuvimos viendo el día de hoy. Mis hermanos, gocémonos como dice la Biblia que en el cielo hay fiesta, por lo que acaba aquí de suceder, así que hagamos fiesta también aquí nosotros.